El trabajo de Saussure es generalmente aceptado como un innovador en el campo de la lingüística moderna. Argumentó que el lenguaje debe entenderse como un sistema de signos que se relaciona con los conceptos. Es importante destacar que este sistema de signos es arbitrario. Las palabras, por ejemplo, no tienen una relación con los objetos y las ideas que comunican. No hay nada realmente similar a un árbol, la palabra árbol, al objeto del árbol. Saussure centró su atención en la estructura, lo que da las bases para el desarrollo de su pensamiento semiótico, siendo este el estudio de cómo funcionan los signos y los símbolos en la cultura. Pero además desarrolla lo que se ha llegado a denominar lingüística estructural, que tuvo una importancia particular, sobre todo a partir del siglo XX. Pues hasta entonces el foco central del estudio lingüístico, al menos en Europa, había sido de carácter histórico, esto que hemos hablado de que es diacrónico. Esto significa que los lingüistas estaban interesados principalmente en cómo cambiaban los idiomas a lo largo del tiempo y cómo los idiomas se relacionaban entre sí. Por ejemplo, cómo las lenguas romances como el francés y el español se relacionaban con el latín, en lugar de en lugar de examinar el lenguaje observando su desarrollo histórico, tan pronto lo examinamos en su estado actual. Saussure describe estos dos enfoques diferentes con los términos diacrónico para el cambio histórico en el tiempo y el sincrónico para el estado actual del lenguaje. El lenguaje es el resultado de decisiones tomadas por hablantes individuales. La distinción entre lenguaje y la totalidad del habla es una de las contribuciones más icónicas que hizo en su explicación del mismo, ya que este sistema de palabras, por supuesto, en lingüística general, ha tenido un impacto no solo en el campo de la misma lingüística, sino también en las artes y las ciencias sociales en general. El enfoque estructuralista de Saussure para la lingüística, que comprende el lenguaje como un sistema de signos mediante el cual interpretamos el mundo que nos rodea, ahora se considera generalmente un punto de partida básico para el estudio lingüístico. Los puntos clave del problema que trató de abordar Saussure en su tiempo fue contraponerse a los lingüistas que estaban interesados en trazar el desarrollo de las lenguas en el pasar de las décadas y los siglos. El estudio histórico del lenguaje ocupó los intereses de la lingüística comparativa, encontrando palabras comunes y similitudes gramaticales en diferentes idiomas. Por el contrario, Saussure quería descubrir cómo funcionaba el lenguaje como un sistema, en lugar de centrarse en la lingüística comparativa. La cuestión central en el corazón de Saussure hace que, en general, la lingüística sea la cuestión de qué tienen en común todos los sistemas lingüísticos y cómo funciona el lenguaje como un sistema unificado. Cómo se produce el significado fue la pregunta más relevante, porque la mayoría de los estudios lingüísticos hasta entonces enfatizaban la importancia de los orígenes de las palabras y los significados específicos, un enfoque limitado que significaba que la disciplina de la lingüística estaba estancada en una rutina centrada solo en estudiar estos orígenes. Para Saussure, estos orígenes no eran tan importantes, en tanto que cada nueva generación simplemente acepta el lenguaje que hereda sin cuestionar por qué lo hace. En otras palabras, el lenguaje del presente aparece para aquellos que lo hablan como algo normal y simplemente cotidiano. En respuesta a la pregunta de qué lenguas tienen, qué es lo que las lenguas tienen en común, Saussure propone que el lenguaje es un conjunto de signos arbitrarios y que este conjunto de signos crea y comunica el significado entre los hablantes del mismo idioma, tan pronto como los primeros años que absorben por imitación ciertos modos de enunciar cosas del mundo. Entendió el estudio del lenguaje como parte de un sistema más amplio de las ciencias sociales, un enfoque que carecía en los estudios lingüísticos de aquel momento, y también desarrolló el concepto de que las palabras en sí mismas son simplemente arbitrarias, en el sentido de que no existe vínculo fundamental entre la forma del sonido y el significado de una palabra. En cambio, los significados evolucionan mediante el consenso general de la sociedad que acepta palabras particulares en relación con ciertas ideas. Más que el pasado, su objetivo era descubrir cómo funcionaba el sistema del lenguaje como una parte integral de la sociedad en la que opera, en lugar de ver la historia de las frases y los sonidos de palabras particulares como lo habían hecho los lingüistas anteriores. Porque Saussure pensaba que el lenguaje revela sobre todo cómo piensa la gente.